Dios los bendiga. La semana pasada mis hijos me llevaron al nutricionista. Yo creo que todas las personas mayores de 50 años que tenemos hijos empezamos a recorrer diferentes profesionales, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, etcétera, etcétera. La idea es bajar de peso, pero quizás inconscientemente quieren que su papá viva muchos años o no quieren gastar en medicamentos cuando yo sea más viejo. Pero lo que quiero decirles es que descubrimos con la nutricionista algunos hábitos enfermizos que yo tengo. Y creo que todos nosotros, cuando consultamos con algún profesional, nos damos cuenta que algún hábito enfermizo tenemos y no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta o necesitamos que alguien nos saque a luz ese problema. Mi alimentación es saludable, pero muchas veces fuera de hora. ¿Y qué hemos descubierto? Hemos descubierto que a la 1 de la mañana, fijo a la 1 de la mañana, me levanto y reviso la heladera. Reviso la heladera y como cosas dulces y me voy a dormir. Y había sido que eso es contraproducente para el organismo, porque al no poder gastarlo, al no hacer gimnasia, al no moverse, esas cosas dulces se alojan en el abdomen, la grasa abdominal. La grasa abdominal es totalmente resistente a la insulina. Entonces la persona entra en la franja de prediabetes y se levanta más cansado que cuando se acuesta. Y dice, hoy me siento todo el día cansado. Cuando ella me comentó eso tan interesante, dije, ya tengo la predicación para el domingo en la iglesia. Dios usando a la nutricionista que jamás fui en mi vida para darme el título de la predicación de la palabra de esta mañana. Dice Lucas capítulo 4, versículo 16, un sábado, como era su costumbre, Jesús fue a la sinagoga. Quiero decirles que la repetición de un hábito se vuelve una costumbre. Y encontramos que Jesús tenía un hábito sano. Todos los sábados, esté en la ciudad donde esté, iba a la sinagoga. O a escuchar la palabra del Señor o a leer la palabra del Señor. No había sábado que él faltase porque era su costumbre cuando estaba en esta tierra. Dice San Juan capítulo 18 versículo 2, Judas conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Jesús tenía la costumbre de ir solo y muchas veces con sus discípulos al huerto de Getsemaní para tener una enseñanza privada o para orar. Y cuando había que entregarlo a Jesús, Judas sabía que en ese lugar probablemente estaba Jesús, porque era una costumbre ir a ese lugar. Y podríamos mencionar otros personajes más de la Biblia, pero sabemos que el tiempo es tirano para todos nosotros. Entonces podemos definir la palabra hábito. ¿Qué es un hábito? Porque nos guste o no nos guste, todos nosotros tenemos hábitos sanos y hábitos insanos. Un hábito es el resultado de una acción que repetimos frecuentemente de forma automática. Como por ejemplo, cambiarse los zapatos, apagar las luces, cepillarnos
los dientes. Un hábito enfermizo podría ser aquel que está viniendo para la iglesia y le dice a su esposo: ¿será que apagué la llave del gas? ¿Será que cerramos la puerta? ¿Será que no podemos volver para si verdaderamente lo hice o no lo hice? Pero ya de los hábitos enfermizos vamos a hablar en otra oportunidad. Los hábitos se transforman en costumbres. Todos tenemos costumbres. Y alguien dijo que la repetición de un acto se transforma en un hábito. Un hábito se transforma en una costumbre. Una costumbre se transforma en una conducta. Y ahora vamos a poetizar. Y una conducta se transforma en un camino y un camino se transforma en un destino. En todas las áreas de nuestra vida tenemos hábitos. Tenemos hábitos físicos, tenemos hábitos afectivos, tenemos hábitos sociales, tenemos hábitos morales, tenemos hábitos mentales, tenemos hábitos intelectuales, tenemos hábitos de higiene y tenemos hábitos religiosos. Por ejemplo, los hábitos de higiene. Mucha gente después de almorzar o después de cenar se cepilla sus dientes. Es un hábito. Simplemente termina de almorzar o de cenar y dice: qué gusto feo que tengo. Y automáticamente va al baño y se cepilla los dientes. Otros quizá le dan un traguito de caña u otras cosas para tener la misma sensación, que entra dentro de los hábitos también. Pero en toda nuestra vida somos controlados por diferentes costumbres. Y estaba mirando un libro muy interesante, no cristiano, que habla sobre los hábitos, y me llamaron la atención 3 puntos muy interesantes. El primero dice así: los hábitos representan el 40% como mínimo diario de nuestro comportamiento. Por eso las actividades nuevas requieren mucha motivación y mucho esfuerzo. Vamos a suponer que usted tenga el hábito de llegar todos los domingos a las 10 menos cuarto. Si le piden que venga para las 9, hay ciertos hábitos que usted tiene que romper para adaptarse a estos nuevos. Y eso cuesta muchísimo. Y a veces somos tan vivos que le atribuimos al enemigo lo que verdaderamente es el control de nuestros hábitos. Y aún más, un psiquiatra dijo que después de los 50 años de edad simplemente vivimos repitiendo los hábitos que vivimos los primeros 50 años. Y eso está complicado, ¿eh? Está muy interesante. Segundo, los hábitos se realizan en forma automática, están bien arraigados y cuesta mucho cambiarlos. Había un doctor francés que dijo que los hábitos se podían borrar en 21 días. La mayoría de nosotros borramos ese concepto. Pero ahora una escuela psiquiátrica del primer mundo ha descubierto que borrar un hábito o incorporar un hábito tarda 66 días. Entonces aquellos que están en escatología ya tienen su predicación. 66, el número de hombre, claro, porque la bestia y el papa. Y bueno, ya pueden hacer toda una filosofía de los 66 días, ¿verdad? También decían en este libro, y para mí me parece muy interesante esto, nos resistimos a cambiar, pues los hábitos nuevos nos sacan de nuestra zona de confort. Nos llevan a lo desconocido y pasamos de la seguridad a la inseguridad. Por eso muchas veces en el liderazgo
cuando se presenta algo nuevo, hay resistencia, porque estamos habituados a hacerlo así. Estamos cómodos sabiendo que así sale bien. Cuando se presenta un nuevo desafío, sabemos que tenemos que pagar un precio diferente. Y eso es verdad, porque antes de empezar yo mi dieta, ya planificaba que íbamos a comer los domingos. Bueno, vamos a comer, no sé, o capelletti, o pollo, o otra cosa. Nunca planificamos ayuno, siempre comida. Pero ahora sé que cuando llegue a mi casa, me espera un platito con 170 gramos de comida, que no sé qué es. Es un cambio de hábito. De la comodidad pasar a la incomodidad. Hace un tiempo atrás estaba pensando que algunos hermanos tienen el hábito de llegar tarde al culto. Y dije, me voy a preparar un bosquejo. ¿Por qué los hermanos llegan tarde al culto? Por supuesto que no lo vamos a compartir hoy. Es simplemente un apéndice de nuestro tema principal. Y bueno, hay problemas externos por los cuales uno llega tarde, hay problemas internos, hay problemas emocionales, hay problemas psicológicos, bueno, hay un montón de problemas. Pero el problema externo, ¿sabe cuál es? Y el que a mí más me golpeó. Llegamos tarde al culto porque no tenemos conciencia a quién le venimos a hacer el culto. Porque le puedo asegurar que usted no llega tarde a su trabajo el lunes, llega 15 minutos antes. Y cuando yo no estoy enfermo, o cuando yo estoy enfermo, no vengo al culto, me quedo a reposar. Pero cuando yo estoy enfermo, voy igual a mi trabajo, porque me van a descontar. Salió el versito, ¿verdad? No vengo para reposar y en el trabajo me van a descontar. Me voy a hacer poeta, hermano, para ganar unas moneditas. El poeta de los últimos tiempos. Ahí está, ya tengo el tema y todo. Entonces cuando nosotros no valorizamos que venimos a la casa de Dios, no a recibir de Él, sino a dar. Venimos a honrar a papá, a nuestro creador, a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro presidente, a nuestro líder, a nuestro Salvador. Cuando cambiamos ese concepto, se vuelve muy interesante y no vamos a venir más tarde a la casa del Señor. Pero como les dije antes, esta es una prédica que la dejamos para otra oportunidad y que va a golpear bastante a muchas personas. ¿Por qué llegamos tarde al culto? Pero hay hábitos cristianos, como por ejemplo el orar, el leer la Biblia, el evangelizar y el congregarse, tendrían que ser moneda corriente. Así como cuando usted se levanta y lo primero que hace, se pone la ropa, porque no creo que se va en pijama a su trabajo, o se mira en el espejo y se peina, o de pronto se prepara un café, porque ya es adicto al café. Evangelizar, orar, congregarse y leer la Biblia, tendría que ser algo común. Que ni siquiera tendríamos que contarlo como algo espectacular. Tendría que estar impregnado en nuestras vidas. Tendríamos que crear ese tipo de hábito. Ustedes sabían que los hábitos tienen 10 mandamientos. No los sé de memoria, tampoco los quiero aprender de memoria, así que se los voy a leer. Los 10 mandamientos de los hábitos. Primero, el hábito es un acto que se repite, sin planear y sin pensar. Segundo, los hábitos se convierten en una costumbre. Un día vino una hermana de esta iglesia y me dijo, pastor, yo tengo un hábito que no puedo romper. Y yo le miré y le dije, por supuesto, yo también tengo un montón que no puedo romper.
para que se sienta a gusto en la conversación, ¿verdad? Porque si de pronto en una conversación usted es el santo y él es el pecador, lo perdió. Me dice, mire, a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, todos los días, hace 10 años, no puedo dejar de fumar. Llega a las 10 de la mañana, no necesito reloj y tengo que fumarme un cigarrillo. Y a las 6 de la tarde me pasa lo mismo. Y hace 10 años y no lo puedo romper. Y amo a Dios y diezmo y ofrendo y hago todo lo que tengo que hacer, pero no puedo con ese hábito. Todos nosotros también seguro que tenemos hábitos que no podemos romper. Y a veces los hábitos que nosotros tenemos no son públicos, a veces solamente los conoce nuestra señora o los conoce nuestro marido, no voy a decir nuestro señor, lo conoce nuestro marido. Y a veces ni siquiera ellos lo conocen, lo conocemos nosotros nomás y Dios. Y el Señor quiere que vivamos una vida en libertad, una vida santa, una vida donde nuestros hábitos agraden al Señor. Porque esos hábitos que nosotros no podemos vencer son la pista de aterrizaje para que Satanás nos robe la paz cuando Él quiera. Cuando nosotros tenemos esos hábitos ocultos que nadie conoce, es una excelente puerta de entrada para que el enemigo juegue con nosotros cuando Él quiera. Seguimos. Parece muchas veces un acto insignificante e inofensivo. Los hábitos son buenos o malos, naturales o espirituales. Los hábitos buenos se repiten con tanta facilidad como los hábitos malos. Los malos te llevan a la derrota y al fracaso. Los buenos te llevan al éxito y a la victoria. Los malos son fáciles de adquirir, son más fáciles que los buenos. Los malos son fáciles de adquirir, pero difíciles convivir con ellos. Los buenos son difíciles de adquirir, pero fácil convivir con ellos. Todo cristiano exitoso tiene hábitos buenos. Mire un cristiano exitoso. Porque Dios nos dio la capacidad de observar. Yo, por ejemplo, le hago un seguimiento a los hermanos que diezman y le hago un seguimiento a los hermanos que no diezman. Y le pueden preguntar a mi señora que yo soy un seguidor, vamos a poner una palabra difícil, asiduo de los que diezman y de los que no diezman. Y veo que tarde o temprano los que diezman avanzan. Mejoran su calidad de vida, se van de vacaciones. El Señor no sé cómo hace, pero le conecta con personas importantes que aún no son cristianas y le abren puertas laborales. Y aquellos que no diezman siempre tienen problemas con ellos, con la heladera, con la luz, con las vacaciones, con el vehículo, etcétera, etcétera. Y usted sabrá qué problemas tiene porque no diezma. Así que me lo podría comentar para yo anotarlos, para mi futura prédica. Pero todos los cristianos exitosos tienen hábitos buenos. Tienen su devocional privado, tienen disciplina, son puntuales, son transparentes. Y esos hábitos aún se buscan hoy en las empresas. Cuando las empresas descubren que usted tiene hábitos sanos, que verdaderamente no fuma, no toma, no tiene otra señora o no tiene otro marido, que le gusta el trabajo, que le gusta progresar, enseguida lo agarran. Porque cada vez es más difícil encontrar personas con hábitos saludables. Y este me gusta muchísimo. Y es para todos los que tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia. Los hábitos saludables le dan seguridad al líder.
cuando está bajo presión, los hábitos que él tiene de oración, de paciencia, de búsqueda y de autocontrol no lo desequilibran. Si usted quiere liderar cualquier departamento de la iglesia, debe tener hábitos sanos, hábitos saludables, porque tarde o temprano la presión va a venir y va a caer sobre usted en primer lugar. Si usted tiene hábitos sanos, lo va a poder soportar. Si tiene hábitos insanos, tiene otros intereses, va a ser derribado fácilmente. Dice Daniel capítulo 6, versículo 10. Se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Dice la versión, Dios habla hoy. ¿Cuál era el hábito de Daniel? Orar 3 veces al día. Y oraba cuando las cosas iban bien, porque nosotros oramos cuando las cosas van mal. Qué bendición sería si podemos andar bien con Dios, hacer buena letra, ser fieles al Señor cuando las cosas van bien. Ahí vamos a tener más oportunidades de crecer y de avanzar. Pero casi siempre lo queremos bajar a Dios del cielo cuando las cosas nos van mal, cuando un diagnóstico médico va en contra nuestro, cuando tenemos un problema económico, cuando no tenemos trabajo, cuando tenemos problemas matrimoniales. Recurrimos a Dios como si fuese Pharmacenter o Pharmatotal. Y una vez que pasa, sigue nuestra vida. Pero Daniel, cuando salió el edicto que el que adoraba a otro Dios iba a morir, él dijo, no hay problema. Yo lo hice 3 veces al día cuando las cosas van bien. Lo voy a hacer 3 veces al día ahora que las cosas van mal. Y seguro que me van a cortar la cabeza o me van a matar. Pero no hay problema, porque tarde o temprano todos vamos a morir. ¿Sí? Como dice el refrán de Selecciones. Disfrutá de la vida porque no vas a salir vivo de ella. Y tiene mucha razón la frase de Selecciones. Disfruta de la vida porque no, a menos que venga Jesús a buscarte, bueno, zafaste. Pero si no, disfruta de la vida porque no vas a salir vivo de ella. Y el Señor quiere, vamos a ir a la conclusión. El Señor quiere, porque quiero que me inviten de vuelta a predicar. Ustedes saben que los que predican largos no lo invitan a predicar. Los que predican cortito dicen, ¡ay, se dale! Porque ese cortito predica. Es un truco que me enseñó un señor mayor. No le pidas a Dios que Él te cambie los hábitos, porque los hábitos los tenés que cambiar vos. No cometamos el error de decirle a Dios, Dios, aquí estoy, con luces y sombras, con un montón de errores y virtudes, con hábitos buenos y hábitos malos. Me pongo en tus manos para que me uses. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestros hábitos malos por nuestros hábitos buenos. Y Él nos va a apoyar con el dominio propio para que podamos hacerlo. Te animaría a que hagas una lista, como yo la hice, de todos mis hábitos malos y de todos mis hábitos buenos. Les puedo asegurar que los hábitos malos son más. Cuando el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Éfeso, hablando en el capítulo 4, y les habló de la nueva vida en Cristo, les dijo, una vez que ustedes conozcan a Jesús como Salvador, van a tener que empezar a cambiar sus costumbres. Van a tener que empezar a cambiar las costumbres malas por las costumbres buenas. Es todo un desafío cambiar las costumbres malas por las costumbres buenas. Pero como les dije antes, es mi responsabilidad y a través del dominio propio
y de otras herramientas más, Dios me va a ayudar a salir adelante. Por ejemplo, el apóstol Pablo le decía en el capítulo 4, versículo 26, cambien la mentira por la verdad. Si antes se mentían los unos a otros, aprendan a decir la verdad. En Paraguay se usa mucho la media verdad. Yo ya la aprendí también a decir. ¿De dónde venía, hermano? Y vengo de aquello lado. El tipo se paró en una cantina, se chupó un litro de vino, después mensajeó con... Pero vino de aquello lado nomás. Esas son medias verdades que a la larga nos juegan en contra. Y a veces es mejor decir la verdad, aunque el otro se sienta mal, pero lo va a apreciar porque usted le dijo la verdad y no le dijo una media verdad. Les cuento un ejemplo. Se me vino a la cabeza. Hay ejemplos que se me vienen a la cabeza, que no están en el papel. Y quiero decirle que a todos ustedes yo les sigo por sus estados. Tengo todos los miembros de la iglesia y a todos les sigo por sus estados. No se preocupen. Yo les puedo decir dónde anduvo cada uno de ustedes. Entonces un día escribió un hermano y dice, hermano, pido oración porque estoy un poco enfermo y hoy no puedo ir al culto. El famoso cúbrame en oración. ¿Sí? Yo te cubriría con tierra, pero cúbrame en oración. Ese más o menos la persona mandó a las 9. A las 10 alzó en su estado. Aquí estamos pileteando con la familia. Oye, ¿cómo es esto? Todavía quiere que yo ore por el tipo y el tipo está pileteando con la familia. ¿Por qué no dice la verdad? Señores, hoy no voy a ir al culto porque tengo un cumpleaños y me voy a piletear con mi familia. Ese es más fácil, es más lindo. El apóstol Pablo, por ejemplo, decía en Efesios capítulo 4, versículo 28, cambien el hábito de robar y trabajen. Él decía, el que robaba, no robe más, ahora trabaje. Y con su trabajo trate de ayudar a otras personas. Y yo les puedo asegurar que para un delincuente de toda la vida, dejar de robar y ponerse a trabajar es todo un milagro. Y quieren que les dé un golpe, se lo voy a dar. Y para muchos de nosotros que le hemos robado a Dios toda la vida, es un golpe durísimo darle el diezmo, ¿verdad? Yo quiero que prospere, hermano, que tenga casa, que tenga auto, que se vaya a vacaciones, que disfrute de la vida. Es mi deseo y es el deseo de la palabra del Señor. El apóstol Pablo decía, por ejemplo, en el versículo 29 y 30, si antes decían malas palabras, ahora digan buenas palabras. A mí a veces se me escapan malas palabras. Mis hijos son testigos. Se me escapan. Y ellos no me miran y no me dicen nada porque a ellos también se les escapa. Entonces estamos todos en la misma línea y nadie dice nada. Pero a veces se nos escapan malas palabras. Cuando alguien se nos adelanta en el semáforo, o cuando nos golpeamos el dedo con un martillo, o cuando tenemos otro problema. Entonces se dan cuenta que el apóstol Pablo le decía a los hermanos de Éfeso, cambien de hábito. Lo que hacían antes, ahora lo tienen que cambiar, quizás en otra dirección. Versículos 31 y 32. Si antes se enojaban y estaban llenos de ira, ahora tienen que practicar la misericordia. Y por ejemplo, también el versículo 32 decía, si ustedes antes eran resentidos y amargados, tienen que aprender a perdonar. Y esa es la idea, mis queridos. Aprender a lidiar con nuestros hábitos negativos y a tratar de cambiarlos en positivos y adquirir hábitos nuevos. Somos responsables de nuestros hábitos. No es ni nuestra esposa, ni nuestro hijo, ni el pastor, ni la iglesia, ni el equipo de sonido, ni la voz del cantante. Somos responsables de nuestros actos. Dios quiere ayudarnos a cambiar nuestros hábitos.
a través del dominio propio, pero debemos poner de nuestra parte. No puede ser que hace 10, 20, 30 años que somos hijos de Dios y hay hábitos desagradables que no los podemos cambiar. Es hora de ponernos las pilas y cambiarlos. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Señor, gracias porque así como tú todos los sábados estés en el pueblo que estés, te ibas a una sinagoga para escuchar la palabra o para leerla, y así como muchas veces te ibas solo al monte de la transfiguración, al Getsemaní para orar y tener una conferencia con tus discípulos, así también nosotros necesitamos hábitos nuevos en nuestra vida. Estamos cansados, Señor, de hacer siempre lo mismo. Siempre lo mismo. La rutina, las costumbres de siempre. Tanto en nuestra vida espiritual, como en nuestra vida física, como en nuestra vida laboral. Señor, que cambiemos nuestros viejos hábitos por hábitos nuevos. Que podamos crecer, que podamos desarrollarnos. Gracias, Señor, te damos en este día. Gracias por el pastor, los pastores, las pastoras y por cada uno de tus hijos. Queremos ser, Señor, personas creativas, personas con hábitos nuevos, con costumbres nuevos, con conductas nuevas, que podamos vivir en santidad, porque sin santidad nadie te va a poder ver.